Tu librería presenta el podcast de los literatos malditos, un podcast dirigido por Alejandro de León, disponible en Spotify, iVoox y YouTube. tulibrería.org. Buenas a todos, Alejandro aquí en el podcast de los literatos malditos de vuelta. Nuestra invitada de hoy se llama Daniela Tarazona. Y hola Daniela, ¿qué tal estás? Hola, bien Alejandro, contenta de estar acá. Muchas gracias. Daniela, pues cuéntanos quién eres. Como siempre empezamos con esta pregunta para que el que nos escucha centre el tiro. Ok, bueno, soy una escritora mexicana, voy a cumplir mis 46 años, tengo 2 libros publicados y uno por venir en un mes más o menos. Uh-huh. He trabajado, lo que la crítica, una académica de la Universidad de Alicante, Carmen Alemany, denomina la literatura de lo inusual, por ejemplo, ¿no? Trabajo mucho con la psicología de los personajes, me interesa llevar a mis personajes como a los bordes, a las orillas. Uh-huh. Entonces, en esos lugares, digamos, surgen elementos pues, que pueden ser como del terreno de lo fantástico, de lo sobrenatural a veces, de lo extraordinario, ¿no? Uh-huh. Entonces, un poco ese es el trabajo que me gusta hacer, porque creo que la vida misma está compuesta de esas cosas, aunque hayamos estado, ¿no? Porque ya después de la pandemia es otra cosa, sí. Pero aunque hayamos estado pensando tal vez que el mundo era algo que se puede definir o catalogar, o que la realidad estaba contenida, pues yo creo que está como muy desbordada. Uh-huh. Y sí. Cuéntame, Daniela, ¿en qué andas? O sea, a nivel de obra y eso, o sea, ¿en qué estás trabajando ahora? Bueno, ahora estaba trabajando en las últimas correcciones de mi siguiente novela, que se titula Isla Partida. Uh-huh. Es una novela compuesta como por fragmentos que da cuenta de un periodo de mi vida en el que tuve algunos procesos mentales muy particulares. Uh-huh. Entonces es autobiográfica, pero está cruzada también por la historia de una mujer joven que decide renunciar al mundo e irse a morir a una isla. Uh-huh. Esta novela tiene algunos elementos gráficos, ¿no? Está trabajada también desde esa dirección, ¿no? Como ilustraciones, podría decir, que lo dejaré como sorpresa qué ilustraciones son. Pero bueno, va a salir muy pronto en la editorial Almadía, de aquí de México, una editorial de Oaxaca. Uh-huh. Y es la misma editorial donde publiqué mi primera novela, El animal sobre la piedra. Y ahora estoy también terminando una novela que tiene 3 líneas narrativas. Una se desarrolla en la prehistoria, otra en el espacio exterior, con un astronauta, y otra más en el siglo XVI con William Harvey, que es quien descubrió la circulación de la sangre, el funcionamiento del corazón, digamos. Sí. Es mi homenaje más sentido a Odisea 2001. Muy bueno, muy bueno. ¿Qué te iba a decir? Háblanos de tus influencias, por favor. O sea, ¿en quién piensas cuando escribes o de quién te acuerdas? Mira, yo estudié literatura y pues mi formación ha tenido que ver, digamos, en mi manera de escribir, porque, bueno, llevé mucha teoría literaria, por ejemplo, entonces creo que eso ha sido importante para determinar el tipo de textos que hago, ¿no? A mí me importa mucho en los textos que el lector tenga una participación activa, es decir, que no se le cuente una historia en la que se quede sentado como si estuviera viendo una serie ramplona, ¿no? Sí. Sino que tenga una participación continua a lo largo de la lectura y que pueda completar partes que no están puestas allí, que no son evidentes. Entonces, todo eso de la teoría, a mí, como llevé mucha teoría de la recepción y todo eso, pues me importa muchísimo, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, pues hay lecturas que me marcaron para siempre, ¿no?
Ujú. Suelo decir que no pienso en la metamorfosis de Kafka, pero siempre estoy pensando en la metamorfosis de Kafka, Ya. por ejemplo. Me parece siempre un texto al que vuelvo de algún modo desde, por ejemplo, el cuestionamiento que comentaba hace un momento acerca de la realidad, del borde del mundo, de la incomodidad, ¿no? De cierta renuncia al funcionamiento de las cosas. Y bueno, y pues hay otros textos así como, o sea, digamos, no es que yo tenga como autoras o autores muy definidos, sino que son como textos, ¿no? Ya. Pero, por ejemplo, trabajé mucho en mi tesis de licenciatura y tengo 2 libros de ensayo publicados acerca de la obra de Clarice Lispector, Ujú. que es una autora que me absolutamente fascina y que me sigue asombrando muchísimo, a pesar de que pues mi tesis de licenciatura la hice hace muchos años ya, ¿no? Sí. Vuelvo a ella y me deja pasmada, ¿no? Es una autora que siempre me enseña, me hace ver que la literatura y la escritura, ¿no? Ella tiene esta cuestión de que también muchos de sus textos, uno tiene la sensación de que van ocurriendo mientras se escriben, ¿no? Y yo trato también de que eso sea algo que pueda percibirse en mis textos, que tengan esta condición como de experimentación y de indagación, ¿no? Acerca de la propia escritura, de los temas, de los personajes, etcétera, ¿no? Sí. Y bueno, pues... ¿Y qué nos puedes hablar? Acabo o sea, si nos puedes hablar de jóvenes escritores de tu país, sería buenísimo, porque así seguro que hay oyentes que bueno, pues que se motivan y al final los probamos, ¿no? Claro, sí, con mucho gusto. Pues hay mucha actividad interesantísima acá, Ajá. por ejemplo, en la poesía, ¿no? Con Ujú. Luis Felipe Fabre, pues que no sé si yo me puedo incluir en la juventud, pero él tiene más o menos mi edad. Ujú. Eh, Acaba bueno, el año antepasado, me parece, publicó una novela que se titula Declaración de las Canciones Oscuras, que se puede conseguir en España, en el Ajá. sello de Sexto Piso. Sexto Piso es un clásico. Sí, una novela muy increíble. Ha sido poeta durante mucho tiempo y esta novela tiene una condición justamente de un trabajo en el lenguaje muy importante, ¿no? Sí. Y como tiene cierto toque picaresco, ¿no? Ujú. Y es una novela muy, muy buena que recomendaría mucho. Está también la obra de Claudina Domingo, que es una escritora un poco más joven que yo, también publicada en Sexto Piso. Ujú. Tiene un libro que se titula Las Enemigas, que sé que también se puede conseguir allá. Y bueno, el trabajo de Claudina, por lo que he visto, es también muy arduo en la construcción de atmósferas, de la psicología de los personajes también. Y me parece algo, lo que ella hace como con una voz muy propia, ¿no? Una voz muy original, ¿no? Ujú. Y luego hay escritoras más jóvenes que pues tal vez se puedan conseguir algunos, me imagino, archivos en internet. Está Atenea Cruz, que es de Durango. Ujú. Ella tiene una novela buenísima que se titula Ecos, también como en el tono, en la vía de toda esta cuestión extraña, inquietante, ¿no? Que también es muy interesante. Y bueno, yo creo que la literatura mexicana contemporánea tiene muchos autores y autoras de muy distintas venas, ¿no? De muy distinto acercamiento a la escritura. Es muy rica, es un momento, me parece, muy, muy afortunado. Está también Daniel Saldaña París, que ahora publicó en Anagrama un libro recientemente que se Ujú. titula Aviones sobrevolando un monstruo. Y bueno, hay como muchos autores y autoras haciendo un trabajo, pues me parece así con potencia, ¿no? Como vivimos también en un país que no deja de sorprender, ¿no? Tenemos muchas inspiraciones alrededor para poder escribir cosas extrañas y muy conmovedoras, ¿no? También. Oye, ¿y qué crees que necesita un país
para que terminen saliendo buenos autores? Porque es que yo acabo de volver de México y la verdad que, bueno, Ah, creo que tiene las mejores librerías del mundo, o sea, ujú, no hay unos barrios comparables a los de la Ciudad de México en ujú, términos de librerías. Y la verdad es que me queda la sensación, después de hablar con muchos libreros, que hay como una especie de boom. Claro, la pregunta que te quería hacer es, ¿qué en tu opinión necesita un país? O sea, por qué de repente salen en un país 10 autores de ujú, impacto máximo? ujú. Ay, es una pregunta difícil. Yo supongo que, bueno, hemos tenido, digamos, la última década ha sido realmente cruel y horrorosa en muchos sentidos políticos y sociales. Ujú, Y creo que todo eso, desde luego, bueno, también hablo por mí, por ejemplo, en mi segunda novela, que es El beso de la liebre, que publicó Alfaguara, ujú, puede conseguirse en Amazon el ebook, este, y en esa novela, por ejemplo, a mí me importó mucho reflejar un mundo que estaba completamente descoyuntado, ¿no? Es una protagonista que tiene facultades especiales, digamos, es una especie de amazona, ujú. pero un poco patética, que no sabe bien qué hacer con sus poderes, pero ella está en un mundo que está así descoyuntado y para mí era importante ahí transmitir de una manera no literal lo que estaba pasando en México, ¿no? Ya. Una amiga chilena con la que tengo contacto muy a menudo me decía que somos muy especiales porque tenemos esta cuestión como de una gran amabilidad, ¿no? De una gran suavidad en el trato muchas veces, sobre todo, digamos, bueno, en el norte quizás son un poco diferentes, pero es algo que podría decirse que es una característica de acá, nuestra amabilidad, nuestra manera de conducirnos, pero en el fondo hay como una revuelta, ¿no? En el fondo, abajo de la tierra, todo está sacudiéndose, destruyéndose y volviéndose a generar, ¿no? Y Sí. creo que eso es muy inspirador Bueno, es y que al mismo además tiempo, lo que me dices me da la sensación de que si alguien me lo hubiera dicho hace 80 años hubiera aplicado igual, ¿no? claro, Sí, sí, yo sí, creo sí. que es algo que es muy característico, ¿no? Sí. Y que eso impacta, ¿no? Porque uno no, como ponía yo en un ensayo que escribí, cree que algo, o sea, uno de pronto piensa, no va a suceder algo peor, ¿no? En Ujú. México, o algo más extremo, o algo más absurdo y ya del terreno del horror, ¿no? Y de Sí, pronto ocurre una y otra vez, ¿no? sí, Vamos sí, sí. superando esas expectativas. Sabes que Entonces, un amigo mexicano, perdona que te interrumpa, me sí, dice, no, los mexicanos hemos hecho dos cosas que nadie ha hecho en la historia de la humanidad. Y digo, ¿qué? Y me dice, solo se ha parado el tren bala en Japón una vez, porque al ajá, parecer un mexicano pues le di a parar porque se había olvidado la maleta o algo así. Y la sí, sí, segunda es sí. que había pagado, se habían puesto a hacer pis unos mexicanos borrachos Sí, en París y habían en París. apagado, sí, ¿no? Sí, Entonces eran como dos logros, pero es gracioso porque era una historia completamente surrealista, ¿no? sí, totalmente. Y estamos siempre en ese territorio, ¿no? De lo insólito. Quizá por eso también es importante. Creo que habemos muchos autores que Ujú. trabajamos lo insólito porque pues es algo que manejamos, que nos es familiar, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces lo queremos pues trasladar, supongo, a las historias. Había pagado la mecha del soldado desconocido. En, Sí, así sí, es. sí, sí, sí. Sí, Claro, sí, era sí. una historia muy graciosa. No, hombre, yo es que, o sea, realmente, a ver, analizando o sea, yo tampoco quiero comparar un boom que hay ahora en México con el boom latinoamericano, ¿no? Pero al final la sensación que me da es que tampoco hay o sea, no hay un rigor, o sea, es como una generación espontánea, ¿no? O sea, es decir, ¿por qué sale en España la generación del 98 o la generación del 27? Pues no se sabe, ¿no? O sea, intentan Ujú, los historiadores ponerle un título a esa historia, pero es una historia que realmente no tiene título, ujú, porque dices, no, es que es por la pobreza, ¿no? O sea, pues García ujú, Márquez en Macondo, ¿no? La pobreza y la inanición.
pero claro, no tiene nada que ver con el esplendor en Buenos Aires, ¿no? Y entonces, Claro, o yo qué sé, o qué tiene que ver Juan Rulfo con Isabel Allende, pues nada, ¿no? O sea, es que al final, claro, nada. eh, entonces, claro, al final siempre intentas, en literatura pasa mucho como que intentas buscar rigor, pero al final casi es un renglón torcido y de repente hay una generación que sale y no puedes decir, no, es que esos años la educación era mejor o que hubo un gobierno hace 20 años que invirtió mucho en educación. O sea, casi forma parte de la generación espontánea, ¿no? Ujú. O sea, Sí, sí, sí. Y sí creo en esto que te digo, como también en una conmoción. Digo, ujú, hay distintas aproximaciones, ¿no? Por ejemplo, un registro quizá más realista que podrían hacer autores como Antonio Ortuño, ujú, ¿no? O quizá, pues también en cierto sentido, Julián Herbert, ¿no? ujú. Pero también pues estamos quienes hacemos este trabajo más sujetos a lo fantástico, ¿no? Ya. Y a lo que no puede preverse, ¿no? Bueno, sí que es Y, verdad que si queréis hacer fantástico es vuestro momento, ¿no? O sea, al final creo que además el cine ha ayudado un montón a reconducir a un público que quizá no sería naturalmente un público de literatura fantástica, pero sí que ha hecho, como diría en inglés, un soft landing para un hueco que se ha abierto para la ciencia ficción, para la fantasía, eh, para también lo sobrenatural, etcétera, ¿no? O sea, al final eh, yo siempre lo recuerdo, pero antes de los años 80 no había casi cine fantástico, ¿no? Entonces de repente empieza el cine fantástico y hace como una especie de soft landing para la literatura fantástica, ¿no? Al final creo que necesitamos siempre apoyo de entre un arte y otro, ¿no? Y creo que eso ayuda mucho. Yo soy del año 82 y ujú, siempre digo, joder, qué suerte he tenido, ¿no? Que a mí me pillaron, pues, George Lucas, Steven Spielberg, ¿no? O sea, claro, como que mi infancia fue mucho mejor que el que naciera en el 95, ¿sabes? Que claro. me pillaron como los mejores, ¿no? Y creo que eso también ha ayudado a abrir un hueco en toda la literatura fantástica y de ciencia ficción que hay bestial ahora, ¿no? Eso, hay un boom auténtico. Sí, sí, absolutamente, ¿no? Y yo creo que es muy interesante también pensarlo desde el contexto histórico, pues, que atravesamos, ¿no? Yo me preguntaba si al principio de todo este confinamiento y la pandemia, la ciencia ficción iba a ser como igual o cómo iban a ocurrir, ¿no? Estas cosas Sí, cuando de pronto nos enfrentamos a que tenemos que, por ejemplo, pararnos sobre una marca en el piso, ¿no? sí. Como esas cosas así como tan Hombre, teledirigidas, ¿no? sí, bueno, acuérdate de aquello que dijo Adorno, dijo, oye, Sí, habrá poesía después de Auschwitz, ¿no? O sea, al final, claro, es que al final realmente el arte es inquebrantable, ¿no? O sea, sí, yo siempre me acuerdo de cuando Sócrates llega a la conclusión de que lo bueno y lo bello es lo mismo, ¿no? Y entonces, esto unido a que es un tío que piensa que el hombre tiende al bien, ¿no? Entonces, claro, si el hombre tiende al bien, lo bueno y lo bello es lo mismo, pues el hombre tiende a la belleza, ¿no? Por definición. Entonces, claro, al final es que es un poco el destino que tenemos, ¿no? Entonces, claro, es que una pandemia de 2 años, aunque dure 2 años y 5 millones de muertos, no puede acabar, ¿no? O sea, claro. no va a parar, si acaso lo va a acelerar, ¿no? Como decías tú antes, ¿no? Que muchas veces Sí. la perplejidad y el asombro, pues lo que hacen es sacar lo mejor de un montón de mini escritores que dejan de ser mini, ¿no? Ujú, Sí. sí, así es. Sí, Y tenía... Ay, dime, por favor. no, te iba a decir que con relación a eso, pues como para seguir con el paralelismo de México Ujú. y su absurdo, pues acá, digamos que vivimos como un efecto pandémico perenne, ¿no? O sea, como que, digamos que siempre hay esta condición de lo raro, ¿no? Ya. Era como puntualizar eso, ¿no? Recordaba ahora un candidato que estamos en tiempo de preelectoral y un candidato llegó a un meeting en un ataúd, por ejemplo, ¿no? Y Ya. salió del ataúd a dar su discurso, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, yo Y, siempre me acuerdo de aquel mono que ganó en unas elecciones para alcalde de, no me acuerdo de dónde, de una ciudad en Brasil, ¿no? Sí, o sea, para eso tenemos aquel libro de Saramago, el libro que dejan de votar de un día para otro y que nadie vota y entonces los políticos quedan desolados y no saben qué hacer, ¿no? A mí me claro, encantaría que se hiciera realidad un día y que de repente hubiera unas elecciones y nadie vota. y no, Hubiera ahí no hay. una V de vendetta, ¿no?
Sí. Pues te quería hacer la última pregunta. O sea, Ujú, te quería preguntar sobre tu experiencia con editoriales. ujú, Y porque claro, aquí hay dos escuelas, y yo no soy escritor, vamos, pero aquí hay dos escuelas, que es la escuela del editor como que se mete en tu trabajo, o sea, un sí, editor que tiene algo de, casi te diría algo de escritor, ¿no? O un alma de sí. escritor, y entonces te dice, oye, por aquí o por allá, ¿no? Un Gertrude Stein de turno. Ujú, Eh, y luego está el editor que te dice, dale rienda suelta y te corrijo las faltas de ortografía, ¿no? Básicamente. claro. Pero que confía en ti, aunque lo que tú le presentes sea lo que has escrito la noche anterior, ¿no? Es un poco Sí. la confianza, uno sería como más en una escuela o en un momento y el otro sería más en la persona como al 100%. Y era para saber qué editoriales te habías encontrado tú y cuáles Ujú. admirabas más también, por supuesto. Claro, sí. Bueno, yo estoy feliz de haber vuelto a Almadía. Como te decía, mi primera novela la publiqué allí, la segunda la publiqué en Alfaguara Ujú. y ahora vuelvo a Almadía, ¿no? Ajá. En mi experiencia, las editoriales medianas y pequeñas tienen estos editores que participan y que son críticos ante el texto, ¿no? Y que colaboran y que sugieren, ¿no? Y que Ujú. están en esa posición de un compromiso mayor, ¿no? Ya. Y creo que lo que ocurre en las editoriales más grandes es que los editores son más como coordinadores editoriales que están en un proceso de producción. Una fábrica, ¿no? Ajá, entonces allí la intervención, pues en mi experiencia, no fue muy, digamos, incisiva ni muy participativa en el caso de mi segunda novela, de El beso de la liebre, en Alfaguara, sino que notaba ese principio, digamos, como el inicio de algo que me parece que se ha agudizado muchísimo de un tiempo acá, que es la decisión de los títulos en las editoriales grandes pasan mucho más por el área de ventas, por el área comercial, Ujú. que por el área literaria, ¿no? Ya, Eso me parece cosa seria, ya. pero también creo que las editoriales pequeñas y medianas justamente hacen un trabajo valiosísimo porque son el contrapunto de decir, Sí, no, o sea, no vamos a escribir todos de este tema, sí. ¿no? Aquí hay otros autores que hacen un tratamiento distinto de la literatura, ¿no? Bueno, es que aparte, o sea, aparte realmente, o sea, a mí como tengo la librería y tal, muchas veces como que me entrevistan y, oye, ¿y tú también estás en contra del Kindle y tal? O sea, digo que yo estoy en contra de que la gente no lea, pero, joder, Claro, si alguien me dice, oye, voy a leer 52 libros al año, pero van a ser en Kindle, bienvenido sea, ¿no? Y que creo que es un poco lo que vienes a decir tú, ¿no? Que al final hay diferentes públicos y lo importante para mí, gustándome tanto leer como me gusta, es que exista todo tipo de literatura y la que me gusta a mí, ¿no? Otro preferirá otra, claro. pero para eso tiene que haber editoriales grandes y pequeñas, ¿no? O sea, pero a mí me hace gracia, fíjate, Daniela, porque yo hablo con muchos de vosotros, con artistas, ¿no? Y claro, siempre siento como que hay cierta como negatividad, pero por otro lado estamos en el momento de la historia que más editoriales pequeñas hay, ¿sabes? Y más Es oportunidades para verdad. publicar. Ujú, Es más, tú puedes escribir un ensayo de una hoja y media y como lo pagues, lo publicas en Amazon, ¿no? Y creo que ujú. también eso, o sea, da unas oportunidades a la gente bestiales, ¿no? O sea, como que parece como que el sentimiento es negativo, pero por otro lado, estadísticamente, joder, estamos como mejor que nunca, ¿no? O sea, hay hueco para editoriales grandes, pequeñas y medianas. Y creo que eso es lo bonito, ¿no? Porque al final es lo que dices tú, que es que se va un poco a publicar como contenido más versátil, ¿no? Claro, estoy completamente de acuerdo, ¿no? Lo que sí creo es que en este circuito como de libros, o sea, en donde, por ejemplo, pues una novedad editorial de una editorial grande Ujú. tiene más, de pronto tiene más representatividad o mayor espacio, por ejemplo, en la mesa de novedades, o sea, ahí hay cierta cuestión que pues que podría modificarse un poco, ¿no? O sea, en el sentido de que sé que es difícil para las editoriales pequeñas Claro, ir cobrando un lugar, ¿no? claro. Justo por cómo funciona todo, ¿no? Pero pues sí, como estoy completamente de acuerdo en que es un momento pues afortunado, ¿no?
la escritura y para la expresión, ¿no? Sí. No, es que además, claro, o sea, yo la sensación que me da es que como que el trade-off y un poco la decisión que tiene que tomar el escritor es, oye, voy a vender más, voy a vender menos, voy a elegir el título yo, me lo van a elegir, voy a tener un editor a la vuelta de la esquina, o va a ser un tipo que está metido en un proceso, una multinacional, pero que lo importante es también que cada uno tome su decisión personal, ¿verdad? O sea, Por supuesto. porque, Sí. joder, al final, igual hace 10 años, si hubiéramos hecho este mismo podcast, tú no hubieras podido, como, entre comillas, elegir qué editorial quiero, ¿no? Es como un privilegio máximo cuando te oigo, ¿no? O sea, te oigo decir, no, estaba en Alfaguara, pero me fui. O sea, como que me parece el triunfo del arte, ¿no? Cuando lo escucho. Sí. Sí, sí. Sí, sí. Pues, sí, pues es, digamos, es como un buen momento y también estoy completamente de acuerdo en que el autor decide qué camino quiere recorrer, qué editorial, ¿no? total. Y eso es muy importante porque creo que a veces no lo tenemos tan en cuenta, ¿no? O sea, cuando hay ciertas críticas o así, es como, bueno, pero esa fue la decisión que tomó, ¿no? Total. O, ¿no? Ese es el camino que quiere hacer, ¿no? Digamos, si lo que quiere es como ganar todos los premios y está en esa intención, pues bueno, adelante, ¿no? Que lo haga por ahí, ¿no? Si es que eso quiere, ¿no? Cada uno compite por los premios que quiere ganar. Lo importante es no equivocarte en qué premio compites, ¿no? Y ganarlo. La carrera literaria es una carrera de resistencia, ¿no? Sí. También. Sí, me acuerdo como decía Cervantes, ¿no? Decía, ¿no? El mejor premio es el segundo, porque el primero siempre se lo dan al que le deben favores y tal, pero si quedas segundo es que has sido el mejor y tal. Sí. Que es muy, muy cervantino, ¿no? Muy quijotesco el comentario. Muy bien, Daniela, pues ha sido un placer, me ha encantado conocerte y enhorabuena por tu carrera y por las decisiones tomadas. Entonces nada, seguimos en contacto, seguro que te entrevistaré dentro de poco cuando saques tu novela, feliz de volver a entrevistarte e indagar mucho más y esos teasers que nos has dejado ahí en duda, pues solucionarlos o abrir más cuestiones. Así que nada, avísanos y aquí tienes un espacio. Muchísimas gracias, encantada. Y si quieren, pues está, como decía, El beso de la liebre en Amazon para Kindle y también en otros soportes más novedosos, digamos, el audiolibro del animal sobre la piedra, mi primera novela en Audible de Amazon. Muy bueno, sí, justo acaba de llegar a España, lleva poco tiempo, sí. Genial, pues nada, a ver si te ayudamos a que vendas mucho más y a que escribas mucho más. Muchas gracias, Alejandro, y un saludo para todos. Hasta luego. El podcast de los literatos malditos. Tu librería.org